En nuestro webinar del día de hoy contamos con la presencia de Juan René Martínez, que es un instructor experimentado del Centro de Competitividad, que nos platicará sobre la relevancia de por qué debemos hacer una exploración tecnológica. Muchísimas gracias, Juan René. Bienvenido y adelante. Bien, gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver cómo realizar exploración tecnológica. Esto es lo que vamos a ver, exploración tecnológica, donde exploración significará examinar, reconocer, averiguar, registrar, investigar. Obviamente la parte científica y la parte tecnológica, eso es lo que se significa investigar tecnología, investigar ciencia. Vamos a ver rutas de exploración, el camino a seguir para ejecutar o llevar a cabo esta exploración tecnológica. Y vamos a ver la creación de mapas, obviamente derivados de información científica y tecnológica. Si recuerdan, en algunos modelos de innovación, se contempla hacer exploración de diferentes disciplinas, tanto de mercado, la voz del cliente, las necesidades del cliente, la competencia, hacer exploración de procesos, lo que sabemos hacer, cómo lo hacemos, y la exploración tecnológica, lo posible para llevar a cabo nuestros procesos, productos o servicios. Básicamente, la exploración tecnológica es el inicio de generar el conocimiento para la empresa. Es sistemática, la exploración tecnológica, donde se van a asignar gentes para llevar a cabo esto, para buscar información relacionada en ciencia y tecnología, para sobresalir sobre nuestra competencia, sobre nuestros competidores, obtener ciertas ventajas, globalmente o con otro tipo de competidores en otra parte del mundo. Recuerden, el mundo es global y la competencia está básicamente en los continentes. Es global todo este asunto. Entonces vamos a tratar de obtener ventajas competitivas arrancando esta investigación, esta examinación, este reconocimiento o este registro tecnológico. Los principales objetivos es identificar y aprender lo mejor. ¿Cómo se hacen las cosas para poder desempeñarnos de una manera superior a cualquier competidor? Medir y comparar. Si no podemos medir, no vamos a saber dónde estamos y requerimos que todas las variables del proceso de nuestros productos tengan una medición. No podemos compararnos si no medimos. Y entonces debemos de estar siempre al tanto de cuánto es lo que nuestros productos y procesos y servicios miden en cualquier variable. Al hacer esto y poder compararnos, vamos a poder determinar las diferencias con diferentes competidores, las diferencias que generan oportunidades para poder ser mejores, para en un momento dado decir que nosotros somos los que vamos adelante de todos los demás o vamos ligeramente atrás, pero podemos sobrepasar a la competencia. Identificar y aprender significa que el conocimiento se va a quedar en nuestra empresa. Los exploradores se van a quedar con la información y van a ser capaces de hacer propuestas de proyectos para poder llenar brechas o generar oportunidades de nuestros productos, procesos y servicios. Proceso simple. Vamos a ver un proceso simple. Ya identificamos variables, cualquiera de las variables de nuestro producto, o variables de nuestro proceso, o variables de nuestro servicio, el número que ustedes quieran, que obviamente son las que denotan cierta característica de impacto en su desempeño. Si nos vamos en la pos contra los competidores, vamos a encontrar ciertas diferencias. Las diferencias pueden ser a favor o pueden ser en contra. Y entonces hay que adelantar o hay que rellenar esa diferencia cuando es atrasada o cuando es menor que la competencia. O tratar de mantener esa diferencia cuando nosotros somos
el diferencial. Se elabora entonces una información a través de un mapa y obviamente se explora de alguna manera, se explora lo que tengamos que investigar, registrar, examinar, etc. Del otro lado, aparece algo ahí interesante que se llama estado del arte o estado de la técnica. El estado del arte o el estado de la técnica, la parte de abajo, es prácticamente lo último que existe en la ciencia a través de la tecnología. Eso nos va a servir para detectar oportunidades. ¿Dónde está ese estado del arte? ¿Dónde está ese estado de la técnica? Obviamente está representado de alguna manera por algunas características como lo que se investiga en las universidades de prestigio, las patentes que surgen día a día o los modelos que de alguna manera empiezan a surgir en algunos grupos tecnológicos de nuestro ámbito del producto, proceso, servicio que manejamos. Ahí se van a detectar oportunidades. Ahí vamos a detectar hasta dónde podemos llegar con lo que tenemos y poder ser punta de lanza o ser simplemente los líderes en este producto, proceso, servicio. Igual se elabora un mapa y se lanza la ruta a explorar. Se lanza la exploración, la investigación, etcétera, etcétera. Hay 4 etapas de la exploración muy sencillas, como son: la primera, planear las variables de impacto y definir algunas rutas ya de antemano. Luego, recopilar información y analizarla para poder elaborar una representación que le sirva a la dirección o al comité de innovación, si existiera, para determinar las diferencias con la competencia. Luego, una interacción y comunicación donde se va a informar a la organización de lo que se ha encontrado. De aquí se empiezan a gestar algunos proyectos para rellenar esos huecos, esas brechas, o mantenerlos existentes con la competencia. Un punto interesante en esta parte de la interacción y comunicación es cuando surge el mantenimiento de la exploración. El mantenimiento de la exploración se llama vigilancia. Vigilancia tecnológica. Habiendo ya comunicado a la dirección o al comité o al órgano encargado de conocer la información, vienen las acciones, vienen los proyectos, vienen las mejoras al desempeño. Y de alguna manera ese mantenimiento de la parte de los mapas establecidos o los mapas creados genera en un momento dado un acervo, un archivo, una cantidad de información que es dominio de la gente llamada exploradores. Los exploradores pueden comunicar y pueden ser capaces de proponer proyectos para rellenar esas brechas o determinar oportunidades de mejora competitiva. Ok, se identificaron los temas. Factores de éxito, necesidades de clientes, necesidades de mercado. Se decide un enfoque de acción. Mejoras en la productividad también. Ese enfoque de acción se empieza a relacionar de alguna manera, a comparar, a empatar con las estrategias comerciales y con las necesidades tecnológicas a través del proceso o de la exploración de procesos, de la exploración de mercados. Y lo que obtenemos es un frente tecnológico o un proyecto tecnológico. El frente en un momento dado es básicamente lo que ya el comité, la dirección o el órgano encargado plantea a los exploradores o a la exploración tecnológica. Contiene la formalidad de tener justificación, contiene 2 cosas muy importantes que ya hemos visto a través de estos webinars que hemos dado en este tiempo. Herramientas, técnicas y métodos que deben sugerirse para lograr con ese frente tecnológico encontrar formas de información, métodos de información
técnicas, etcétera, etcétera. Pero también contiene las rutas de exploración, hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos para obtener información relevante sobre nuestras variables que se seleccionaron. Aquellas variables que le interesan a la empresa, que le interesan a la organización, mejorar. Y obviamente, ¿cómo mejorarlas? Contiene algunas otras cosas de importancia relevante. El frente prácticamente es el que lanza la exploración a través de las rutas. Ruta de exploración. Simplemente el explorador ya tiene una directriz. Aquí está lo que se debe de buscar como información. Y el explorador se va a encargar de buscar esa información en una serie de puntos llamados rutas. Anteriormente, a la parte que ha surgido desde hace varios años llamada digitalización, todo estaba escrito, todo era en papel, todo era en catálogos, todo era en información que tenía físico. Actualmente ya es muy difícil estar viendo información física, escrita. Ya ni la sección amarilla existe como escrito, ¿verdad? Y entonces se va a tener que dirigir la ruta por las páginas web o por informaciones de otro tipo, como las patentes que existen en todas partes, en todo el planeta, que existe una organización dedicada a ello. O dirigir los pasos o el camino hacia las universidades y los centros de investigación que están en ese momento investigando sobre ciertos puntos de interés que la ruta misma manda al explorador. La ruta de exploración es comparada con algo llamado inteligencia competitiva. Es tratar de manejar esta información al mejor nivel posible. El explorador en este momento, cuando ataca su ruta, se convierte en un profesional de la información relevante para la empresa. Y por eso fue seleccionado y por eso fue nombrado explorador en la empresa. La búsqueda de información, que era muy tradicional en la internet, pues todos sabemos, googleamos, conocemos la Wikipedia, tenemos otros motores de búsqueda. Sin embargo, la información es manejada de otra manera a través de un avance que se llama metabuscadores. Los metabuscadores son motores de búsqueda más sofisticados que solamente los exploradores o la gente que está en el ámbito de poder hacer búsquedas a través de la internet, de la web, en un momento dado, pueden utilizarlos y encontrar información relevante. Básicamente los metabuscadores son motores de búsqueda más específicos, dirigidos en algunos casos hasta información de índoles que a veces sobrepasa la cuestión técnica o tecnológica, pero son de valor. ¿Dónde más se va a buscar información por parte de los exploradores? Las rutas lanzan esos caminos y esos caminos llevan a información como las patentes. Actualmente las patentes se dice que contienen un alto porcentaje del conocimiento de la raza humana. China se ha subido a la información de las patentes y obviamente lleva varios años estableciendo récords de solicitudes. Las oficinas de patentes en el mundo te dan acceso a la información, si no la más reciente, si toda la que tienen en ella. También hay bases de datos de artículos. Las bases de datos de artículos son informaciones de los investigadores a través de centros de investigación y universidades a las cuales hay que tener acceso o pagar el acceso. En algunos casos, algunas compañías que manejan información científica, tecnológica, piden suscripciones para poder usar sus bases de datos de artículos. Y por último, tenemos software especializado. Se manejan software como Goldfire o Illumina 8, y algunos más como Mateos de patentes y algunos más de otro tipo, en donde puedes acceder a bases de artículos, bases de datos de artículos, a bases de datos de oficinas de patentes y a informaciones de redes de expertos formadas que publican de alguna manera
en cada uno de esos bases de datos. Obviamente el software especializado, algunos tienen un costo relativo, pero en un momento dado esto es natural porque así es como se maneja la información. La información se maneja ahora a través de bases de datos que están ya no tampoco en situaciones duras de cintas magnéticas ni de discos electrónicos, no, ahora se llama la nube. Y ahora hay un fenómeno llamado Big Data. Big Data significa millones y millones de bytes de información que hay que revisar y se requieren motores de búsqueda, se requiere hardware especializado y se requiere software especializado. En pocas palabras, la búsqueda de información es un trabajo actualmente que está disponible, pero es muy pesado y se requiere mucho equipamiento. Ya investigamos, ya averiguamos, ya reconocimos, ya examinamos, hicimos las exploraciones de mercado, de proceso, tecnológica, estamos en ello, ya encontramos la información, sabemos que los competidores tienen una variable igual a la de nosotros con cierto valor. Ahora hay que elaborar un reporte a través de un gráfico, una representación visual que se llama mapa tecnológico. Los mapas tecnológicos, en un momento dado los hay muy simples, muy directos, lineales. Hay unos que se llaman de radar, hay unos que se llaman de coocurrencias, hay unos que se llaman de árboles genealógicos, hay unos que se llaman de valores relativos a través de hojas de cálculo, etcétera, etcétera. Hay software especializado para poder hacer mapas muy específicos. Simplemente los mapas tecnológicos representan nuestras variables, las variables del competidor, y de alguna manera las dimensiones están plasmadas en esos mapas para que todo quede muy claro gráficamente. En un momento dado, los mapas nos ayudan a tomar decisiones de cubrir o no cubrir las brechas o de aprovechar o no aprovechar las oportunidades. Los mapas también nos van a indicar la parte clave de la exploración tecnológica, lo posible, lo científico, lo que ya se visualiza en existencia y lo que pudiera venir más adelante en el futuro. Este es un ejemplo de un mapa tecnológico lineal de variables. Vamos a verlo, está muy sencillo, lo voy a explicar básicamente con los colores que ven ahí. Tiene una definición del frente tecnológico escogido. En este caso, el frente tecnológico es un motor de ciertas características. Se piden 3 variables en las unidades que tienen las variables: la eficiencia del motor, el peso y las pérdidas de transmisión. Se tomó la ruta de exploración de buscar a través de Internet con un metabuscador, etcétera, etcétera. Ahí se describe en esta carta, en este gráfico. Y hay 3 niveles. 3 niveles que tienen estas variables, como son el nivel profesional, en el que nos desenvolvemos nosotros, en el nivel avanzado al que queremos llegar y en el nivel de ciencia posible. Estos 3 niveles, al ser reportados en este gráfico, son los niveles en que nos vamos a encontrar al explorador encargado de este método. En pocas palabras, el explorador se convirtió, al buscar información, entenderla, asimilarla, en un profesional. Va a ser un explorador avanzado porque encontró algo interesante, y en un momento dado va a ser un explorador que va a estar buscando en la ciencia estas oportunidades o estas brechas. Veámoslo directamente ahora sí. El cuadrado rojo somos nosotros. El triángulo verde es el competidor A y el círculo negro es el competidor B. Vamos a ver los colores negro, rojo y verde. En la eficiencia del motor en porcentaje, el competidor B está en el nivel profesional. Nosotros también. Y está muy cerquita el competidor B. Sin embargo, el competidor A está en el nivel avanzado. Y contra nosotros hay una brecha de 3 puntos para alcanzarlo. Ahí también aparece algo curioso.
una especie de rombo azul que significa el fabricante en un mercado. En este caso es un mercado europeo. Hay que delimitar cuáles son nuestros mercados para decir que eso es algo alcanzable. ¿Qué significa? Que si yo llego a ese número de ese rombo, puedo participar en el mercado europeo. Sin embargo, hay algo muy interesante en la eficiencia del motor. A final de cuentas, esto es muy realista, sabemos de las eficiencias de motores. La ciencia posible, el 100% de eficiencia, diríamos, es inalcanzable, es ideal, es utópico. Sin embargo, la ciencia dice que es posible. Peso, el competidor B, profesional. Nosotros, avanzados. Nos vuelve a ganar el competidor A. Y de alguna manera la ciencia posible establece otra idealidad. Pérdidas de transmisión en porcentaje. Competidor B, profesional. Competidor A se quedó en lo profesional. Y nosotros estamos en el avanzado. Ahí no hay brecha que llenar, pero sí debemos mantener y sobrepasar ese porcentaje de pérdida de transmisión en el avanzado. O buscar hasta dónde llega la ciencia posible. Así de simple es un mapa tecnológico lineal. Las variables están bien definidas. Las variables de la competencia están bien definidas. El avance al que queremos llegar está bien definido y tenemos información completa con lo posible o lo que se puede alcanzar en la excelencia, la idealidad o la utopía si se requiere. Muy bien, este es un mapa tecnológico simple, lineal. Muy bien, se revisaron brechas y oportunidades. El reporte de exploración a través del mapa tecnológico está muy claro. Nos estamos comparando con los competidores. Los proyectos surgen porque el explorador conoce, domina la información que le fue encargada en la ruta de exploración. Hace un momento les dije que la ruta de exploración pudiera compararse con la inteligencia competitiva. Sí, porque ahí vas a obtener la información más relevante que se puede encontrar y el explorador es capaz de definirla, de manejarla y de informarla a la empresa a través de la dirección o el comité de innovación. Algo interesante que no debemos de dejar de observar en la exploración es el inicio. La exploración es el inicio de ver básicamente cómo está la tecnología a través de la ciencia o la ciencia a través de la tecnología, como lo quieran ver. Derivado de la exploración aparece algo que se llama vigilancia tecnológica. Y derivado de la vigilancia tecnológica o el seguimiento o el tracking o el forecast, también que le dicen, surge la prospectiva tecnológica. La prospectiva es a decenas de años, 10, 20 o 30 y es el futuro. La vigilancia es el ciclo que nos permite en la tercera y cuarta etapa de la exploración hacer el mantenimiento de estar siempre al tanto de lo que ocurre en nuestras variables competitivas de nuestro producto, proceso o servicio. Y la exploración se lanza cada vez que querramos llenar brechas o gaps o queremos aprovechar oportunidades de mejora a través de la innovación. Este método es parte de la inteligencia derivada de la planeación estratégica, de la inteligencia corporativa. Y es increíble cuando hablamos de vinculación con centros de investigación y universidades, podemos decir que este método puede considerarse como parte de la innovación abierta, porque si lo podemos hacer nosotros con nuestros exploradores, podemos hacer que alguien externo lo haga y participe prácticamente nuestro personal a través de exploradores en innovación abierta. Muy bien, es todo por hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Juan René. Estamos en este momento haciendo preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta de la presentación, favor de hacerlas dentro del chat para que las podamos hacer en este momento. Hay varias preguntas, Juan René, perdón. Dice,
¿A qué te refieres con análisis de órdenes perdidas en las rutas de exploración? Es algo muy interesante porque resulta que hay que informar de lo interno siempre al explorador. Algo que se comete erróneamente o se comete como error siempre en las empresas es que no se revisa más de que la orden firme, pero la orden que no quedó, la orden que no se aceptó, no se investiga por qué no se aceptó. Debería de tomarse un 80-20 de las órdenes perdidas. Tengo la experiencia de haber trabajado en una empresa en donde no le hacían caso a las órdenes que no se fraguaban, que no caían. Y me di cuenta de errores como se peleaba por un centavo de dólar, se peleaba porque el fax no era tan rápido en aquellos tiempos, disculpen, pero es fax. Órdenes perdidas, el análisis es revisar por qué no se llegó a la negociación. La siguiente pregunta es, ¿todos pueden hacer exploración tecnológica o cómo debe ser el perfil de la persona que desarrolle exploración tecnológica? Muy buena pregunta. Definitivamente hay que preparar a los exploradores. Parte de las líneas, si lo alcanzaron a ver, del Frente Tecnológico, dice que también debemos de estar visualizando el entender técnicas, herramientas y métodos de análisis o métodos para llevar a cabo la cuestión tecnológica. No sé, en algunos casos se reporta que puedes poner gente que sepa de QFD, de TRIZ, de Six Sigma, de Lean Manufacturing, de todo lo que tengas en tu empresa. Esa gente que está en un momento dado preparada de esa manera es capaz de hacer exploración tecnológica. La siguiente pregunta va relacionada a esta y es el tema de exploración de patentes. Persona sepa conocer o cómo leer las patentes realmente. En un momento dado, sí se requiere. Lo interesante de las patentes es que en un momento dado algunas patentes traen demasiada información y leerlas definitivamente es para alguien que sepa tener esa paciencia. Sin embargo, se pueden hacer análisis de patentes sin meterse de lleno a su lectura, simplemente por la ocurrencia de que las patentes son un indicador. Cuando aparecen muchas patentes, quiere decir que en ese momento la tecnología está madura. Cuando aparecen pocas patentes, apenas el camino inicia. Esos detalles se ven en algunos cursos de patentes, los ofrece hasta en las oficinas mismas para enseñarle a la gente a interpretar, más que a leer. La siguiente pregunta va orientada a la respuesta que hiciste hace unos minutos. ¿Cómo saber qué necesidades de capacitación necesita una persona que esté haciendo exploración dentro de mi empresa? Muy bien. Otra vez, en un momento dado, hemos mencionado que existe vamos a llamar un modelo de innovación, el más simple, que es que quiero ventaja, obviamente quiero bajar mis costos, etcétera. Partiendo de ahí y tratando de formar una especie de comité de innovación, te vas a tener que acercar con la gente que pueda ser capaz de desarrollar esta característica de explorar. Explorar es, como dije al principio, examinar, registrar, reconocer, averiguar, curiosear. Definitivamente no quedarte con la duda de que si mi producto tiene una variable que se llama 7, tengo que preguntarme por qué 7 y cuánto tiene el competidor. Si el competidor tiene 8, pues es mejor que tú. Pero si tiene 6, tú eres mejor, pero te puede ganar. Entonces, sí se requiere en un momento dado gente con un perfil, pero el perfil es el más simple de todos, curioso, que quiera entender más allá de lo que existe actualmente. La siguiente pregunta dice, ¿qué recomiendas para las pymes? ¿Contratar el servicio a un tercero o formar una unidad de exploración de vigilancia? Yo soy de la opinión de que deberían de formar un equipo que no se va a dedicar tiempo en la pyme. Un equipo de, por ejemplo, en una pyme de 10 a 20 personas, bueno, dejémoslo en 10. Con un equipo que formes de 3, esos 3 pueden participar con alguien que contrates, con alguien que te haga el trabajo de la exploración, pero tú participas a través de una de esas personas, de uno de tu equipo.
Y él puede retroalimentar a los otros dos. No se va a dedicar al 100, pero va a ser el encargado de que el externo haga el trabajo que requiere tu pyme.